Antes de iniciar, quiero agradecer a la comunidad de este podcast, que ya ha crecido a más de 50,000 suscriptores. Agradezco de verdad mucho de su tiempo en el cual nos acompañan escuchando, y a quienes me envían también sus relatos para ser narrados. No hay palabras para agradecer su gran apoyo, pero cuenten que seguiré esforzándome para traerles contenido de calidad día con día. Pronto estaré preparando un episodio especial, así que estén al tanto porque habrá un par de sorpresas. Sin más que decir, sean bienvenidos a este rincón, donde la curiosidad los llevará al miedo. Aún recuerdo una vez en el Seguro Social de Zapata. Mi hermano se encontraba internado. Él era un pequeño recién nacido. Aún faltaban 2 meses para que se cumplieran los 9 meses de gestación, cuando a mi mamá, por razones extrañas, fue que se le rompió la fuente. Eso la llevó a tener que ser intervenida de emergencia en el quirófano. Así fue como nació mi hermano un 13 de julio del año 2022. Al pequeño bebé, que aún no se desarrollaba por completo, los médicos, al hacerle análisis, le detectaron atresia de esófago, por lo cual lo tuvieron que intervenir de emergencia para poderle salvar la vida. Después de la cirugía pasó un rato, y yo me acerqué a donde estaba mi hermano. Noté que la sábana se le estaba manchando de sangre, así que de inmediato le llamé con gritos a la enfermera para que viniera a revisarlo. Aquello fue a muy altas horas de la noche. El pasillo se veía muy vacío y es como si nadie me hubiera escuchado. Me metí desesperado de nuevo al cuarto para ver cómo estaba mi hermano, y al instante escuché una voz que me saludó desde la puerta de la habitación y vi que era una enfermera. Una mujer muy bonita, pero había algo extraño en ella. Su uniforme no era como el de sus compañeras. El que esta mujer portaba parecía que era de una época antigua, unos 20 años atrás quizá, y me dijo que su nombre era Diana. Esa enfermera se acercó a mi hermano y me preguntó que por qué había nacido así. Yo le respondí que era un bebé prematuro y que le habían detectado atresia de esófago y que lo acababan de operar. Se me hizo raro que la enfermera no supiera del caso de mi hermano, siendo parte del piso y del personal de aquel hospital, pero ella se acercó y le hizo unas curaciones a mi hermano y después le colocó un suero. La mujer me volteó a ver y se despidió diciendo que se tenía que ir, y me dio la bendición y a mi hermano también. Después de sus palabras se dio la vuelta y se marchó. Justo en cuanto salió de la habitación, recordé que necesitaba preguntarle algo, así que corrí de inmediato tras ella. Pero como si se la hubiera tragado la tierra, la enfermera desapareció. Era imposible que se hubiera ocultado tan rápido dentro de aquel largo pasillo. Al día siguiente comenté con otra enfermera y le pregunté por su compañera Diana. Yo quería agradecerle personalmente con algún tipo de detalle lo que había hecho por mi hermano, pero esta enfermera dijo no conocer a ninguna Diana con los rasgos característicos que le di a saber. La mujer se quedó pensando y después me dio a conocer que en aquel hospital se aparecía una enfermera que había trabajado antes ahí y que había muerto en una situación muy trágica y triste, que muchas personas afirmaban haberla visto o recibido de su ayuda, tal y como había sucedido en el caso de mi hermanito. La verdad es que este mundo de enfermería y hospitales son puertas entre la vida y la muerte. Nosotros, como enfermeros o médicos, hacemos lo humanamente posible para ayudar. Lo demás son fuerzas que pueden llegar a afectarnos para bien o para mal, pero sé que mientras pueda, entregaré lo mejor en mi preparación como médico y aún más cuando se dé mi tiempo de ejercer. Aún recuerdo esa noche en la que me operaron del apéndice. El dolor era insoportable, y mi padre me llevó de emergencia al hospital del Seguro Social, donde fui recibido y los paramédicos me hicieron la revisión necesaria para así determinar que se trataba de apendicitis. Ni modo, me tenían que meter cuchillo para operarme y para podérmelo quitar. Yo estaba muy asustado porque, en primera, nunca había entrado a un quirófano, y en segunda, siempre se ha dicho que la gente que entra a cirugía en el Seguro Social siempre sale muerta. Así que yo era muy joven y era muy asustadizo. Para mí aquello ya representaba tal cual la muerte. Yo estaba rezando porque todo saliera bien en la cirugía.
En cuanto me colocaron la anestesia, yo ya no supe más de mí. En pocos segundos yo me perdí, y en un abrir y cerrar de ojos desperté ya acostado en una camilla. Tenía en mi brazo un catéter en el que se me suministraba suero y había unas cortinas corredizas que me separaban de otros pacientes, pero la parte frontal siempre estaba a descubierta. Recuerdo que cuando me desperté en la camilla aún me sentía muy sedado y pude ver a otro de los pacientes que también estaba bajo revisión, sentado en una silla plegable justo frente de mí, y estaba una mujer junto de él. Era una mujer que vestía un rebozo negro, y veía yo como la mujer parecía estar hablándole al muchacho. Estaba muy cerca de él, así como si lo estuviera abrazando o consolando. El paciente parecía estar ignorándola. Yo no le di importancia a eso y me volví a dormir. Me sentía muy agotado. Horas más tarde volví a despertar y escuchaba al paciente de al lado quejándose de un dolor constante. Aquel era el mismo paciente que había visto yo sentado al lado de la mujer. Los médicos le decían que ya le habían puesto lo más fuerte que tenían para el dolor y no sabían por qué no estaba funcionando aquel medicamento. Pobre tipo, no me imagino qué clase de enfermedad tenía para estarla pasando así. A los 2 días yo seguía internado. La enfermera me permitió dar una pequeña caminata por ese pasillo y me encontré con aquel hombre que justamente era el que sufría de los dolores. Estuvimos platicando un rato y me llamó la atención que él se sentía triste porque de sus familiares nadie lo había ido a visitar. Todos decían que estaban muy ocupados en sus trabajos y en sus cosas. Yo de inmediato le dije, ¿cómo que nadie te ha venido a visitar? Si hace 2 días yo vi que una mujer estaba aquí contigo. Ella sí te vino a visitar. ¿Quién era? El hombre me dijo que estaba loco, que nadie lo había visitado. Yo le insistí en lo contrario y le describí a la mujer del rebozo negro y le dije que incluso la mujer lo había abrazado. Aquel muchacho, que por cierto su nombre era Marcos, comenzó a llorar desconsoladamente después de lo que le platiqué. No podía ni siquiera hablar, y yo le preguntaba que por qué se había puesto así. Para mí no había sentido en eso. Y él me respondió, esa mujer que dices que viste era igual que mi madre. Así se vestía ella, toda de negro. Pero mi mamá ya no vive, ella está muerta. Hace años que ella se fue. Y cuando a mí me diagnosticaron cáncer, yo le pedía rezando a mi madre que si acaso yo estuviera a punto de morir, ella viniera por mí, porque yo tenía mucho miedo de la muerte. Y ahora con esto que me dices, ya sé cuál va a ser mi final. El hombre se dio media vuelta y se fue llorando a su cama. Ya no quiso hablar conmigo. Yo le pedí ayuda a la enfermera para regresar también a mi camilla. Esa noche fue muy triste y muy fuerte, impactante también, porque aquel hombre Marcos estuvo agonizando muchas horas de dolor hasta que finalmente murió. Los médicos ya no pudieron hacer nada por el avanzado estado de su enfermedad. Yo me puse triste y comprendí que hay cosas muy fuertes que pasan más allá de la vida, cosas que son incomprensibles, y por más atemorizantes que parezcan, deberíamos dar la oportunidad de creer que también pasan cosas buenas en el otro mundo, tal y como le pasó a este hombre que su mamá vino por él a recogerlo. Yo duré 4 días en el hospital y después salí. Lo que viví con el caso de Marcos me hizo valorar mucho la vida. Sé que hay veces que se nos olvida que nuestra existencia es demasiado corta. Un abrir y cerrar de ojos y ya habremos envejecido y muerto. Bueno, si es que tenemos la fortuna de llegar a viejos. Sea como sea, ya estamos aquí, viviendo, y lo mejor será siempre tratar de vivir lo más felices posible. Anteriormente yo no creía en fantasmas. Me parecía una locura que la gente pudiera manifestarse después de la muerte, pero una experiencia me hizo cambiar de parecer. Hace 5 años yo fui intervenida en una cesárea por el nacimiento de uno de mis hijos. Fue un proceso un tanto traumático para mí, porque los cambios físicos por una cesárea son bastante duros de asimilar al principio. Aquella ocasión, después de salir del quirófano, fui llevada a mi habitación donde me recuperaría
y pasaría poco más de 2 días. Fue una mañana en que estaba yo amamantando a mi hijo y mi mamá me estaba cuidando junto con mi esposo, cuando de repente algo interrumpió nuestra plática, pues vimos cómo abrieron la puerta de la habitación. Nos sorprendimos porque creímos que entraría algún médico o alguna enfermera a darnos algún mensaje, pero no. A quien vimos entrar fue a un pequeño niño, como de unos 6 años, así güerito, muy alegre, y al entrar a la habitación va y se esconde debajo de la camilla del hospital. Mi esposo y yo le hablábamos, pero nos ignoraba. Enseguida pensamos que algún médico vendría a buscarlo, o sus papás, porque el niño vestía una bata médica, como que también estaba internado en el hospital. Y el niño nomás no salía, y yo le pedí a mi esposo que lo sacara y lo llevara con algún médico para que lo regresaran a su habitación y lo atendieran. Pero donde mi esposo se agacha para revisar debajo de la camilla donde yo reposaba, se dio el susto de la vida al darse cuenta que aquel niño ya no se encontraba debajo. Él desapareció, como si de un fantasma se tratara. Mi esposo se levantó pálido, blanco de la cara. Le temblaba la voz cuando me dijo que debajo de la camilla no había nada. Y les juro que tanto él como mi madre y yo vimos claramente al niño entrar y ocultarse ahí debajo de la camilla. Tratamos de olvidar el tema, pero un par de horas después, mi esposo en el pasillo, ya 2 habitaciones de distancia, se enteró que acababa de fallecer un niño que tenían internado y muy enfermo. Los padres del pequeño lloraban desconsolados en el pasillo. Y dice mi esposo que la señora llevaba unas flores y una fotografía enmarcada del niño, aquel que era idéntico al que se metió a mi habitación. Con eso concluimos que aquel pequeño niño que entró a mi habitación era justamente aquel que había perdido la vida. Quizá la muerte vino por él y el pequeño jugaba a esconderse para que no se lo llevaran. Me dio mucho sentimiento por el pobre pequeño. Qué situación tan triste saber que, mientras yo recibía a mi bebé recién nacido, muchos otros niños van de regreso al cielo. Antes de terminar con este episodio, quiero mandar un cordial saludo a Luis y le deseo suerte en su carrera como médico pediatra. También quiero saludar a Brian Montufar, a Flor Díaz, que le gusta mucho escuchar este podcast, a Miguel Espino, que es un antiguo compañero de trabajo y que aprecio mucho, también a Areli Peña, a María Ángel en Argentina, a Lourdes Jiménez en Los Mochis, a Celia Rodríguez en Catamarca, Argentina, a Johan Medrano, a Adriana Hortensia Jiménez, que siempre nos acompaña, a Paula Pacheco en Monterrey, a Elsa Paulino y a Virginia Flores. Sin más, podemos ir en paz. Esta noche de relatos de terror del gato ha terminado.